Aquí me tienen, vieja y arrugada como un papel guardado por demasiados años. Me siento en mi cocina, con el mismo olor a frijol y a tierra mojada que ha llenado esta casa desde que mi madre me trajo a vivir aquí. Las paredes no solo guardan el calor del comal, también guardan los susurros, los secretos que he cargado como si fueran costales de piedras. Hoy, por primera vez, siento que si no los suelto me van a sepultar con ellos. Todo comenzó, o tal vez todo se definió, con la llegada de mi nieto, Luisito. Mi hija, Marta, lo trajo a esta casa cuando el niño apenas tenía 5 años. Su padre, ese bueno para nada, las había abandonado. Y a Marta se le veía el cansancio pintado en los ojos, una tristeza profunda que ni el rezo del rosario podía quitar. «Mamá, ¿nos podemos quedar un tiempo?», me preguntó, y su voz era tan frágil como un vidrio fino. ¿Qué podía decirle? Aquí, en este pueblo donde todos se conocen, la familia es lo único que te sostiene, aunque a veces ese sostén te apriete hasta ahogarte. Luisito era un remolino de preguntas y risas. Llenó la casa de un ruido que hacía falta, un ruido que tapó por un tiempo el eco de mis propias penas. Me seguía a todas partes, a la milpa, al pozo, al mercado. Sus manitas pequeñas se aferraban a mis faldas. Y yo, que ya había enterrado a mi esposo y criado a mis hijos sola, sentí que una flor se abría en un rincón seco de mi pecho. Lo quería como si fuera mío, con esa mezcla de ternura y desesperación con la que queremos a los que salvan nuestra soledad. Pero luego empezó. Al principio eran visitas inocentes en las madrugadas. Un sueño, un susto, el frío. Escuchaba sus pasitos callados en el piso de cemento, la puerta de mi cuarto crujiendo con suavidad. «Abuelita, ¿me puedo acostar contigo?», y murmuraba, y su voz sonaba a miedo verdadero. ¿Cómo decirle que no? Lo acurrucaba contra mí, sintiendo el latir pequeño de su corazón contra mi brazo, y le cantaba hasta que se dormía. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará». Pero el coco ya estaba aquí, solo que no lo sabía reconocer. La primera vez que noté que algo cambiaba fue una tarde de lluvia. El agua caía con una furia santa, lavando las calles de tierra. Marta había salido a trabajar a la ciudad y no regresaría hasta muy noche. Luisito, que ya tenía 8 años, se metió en mi cama como siempre, pero esta vez no venía por un sueño o un trueno. Vino directo, con una determinación que no era de niño. Se pegó a mí, pero no para dormir. Su manita no buscaba mi brazo para abrazarse. Buscaba mi vientre, mi costado, con una curiosidad que no era inocente. Mi cuerpo entero se puso duro, como piedra. El aire se me fue de los pulmones. Por dentro una voz gritaba, una voz vieja y sorda que llevaba décadas callada. «¡Quítalo! ¡Levántate! ¡Grítale!». Pero mi boca no se abrió. Mi brazo no lo apartó. Solo me quedé ahí, paralizada, mirando las goteras en el techo que formaban charquitos en el piso. ¿Qué haría una buena abuela? ¿Rechazar a su nieto? ¿Crear un escándalo por un cariño tal vez mal entendido? ¿Y si yo estaba malinterpretando todo, viendo fantasmas donde solo había el amor confuso de un niño sin padre? El miedo es un maestro cruel. Te enseña a dudar de ti misma, a creer que tu instinto es una traición. Toda mi vida me habían enseñado que el silencio era una virtud, que la comodidad de los demás era más importante que mi propia paz. Mi madre, que en paz descanse, me decía: «Aguanta, hija. En esta vida las mujeres aguantamos. Es nuestro destino». Y yo había aguantado. Los trabajos pesados, la viudez temprana, las críticas de la gente. Aguantar era mi segunda naturaleza. Así que, en lugar de hablar, me encerré en mi silencio. Dejé que su manita se quedara ahí, quieta, hasta que el cansancio lo venció y se durmió. Yo no pegué el ojo en toda la noche. Sentía su respiración en mi cuello, y cada exhalación era un reproche. ¿Qué clase de mujer era yo? ¿Una que permitía o una que malinterpretaba el cariño de su sangre? La culpa, esa compañera fiel de toda mi vida, se sentó a mi lado en la cama y no se movió hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, supe que había cruzado un umbral sin darme cuenta. No era solo el niño, era yo. Era el fantasma de todos los silencios que había guardado antes,
de todas las veces que había bajado la mirada y había mordido mi lengua por mantener la paz. Había sobrevivido a tantas cosas confinándome a mí misma, metiéndome en una celda de buenas costumbres y apariencias, y ahora, en esa celda, no estaba sola. Miré a Luisito dormir, su carita tranquila y angelical, y una lágrima caliente se resbaló por mi mejilla, vieja y arrugada. No era lágrima por él, ni siquiera por mí. Era por el terrible entendimiento de que a veces el amor se enreda con la obligación de tal manera que ya no sabes dónde termina uno y empieza la otra. Y que el primer paso hacia la perdición no es un grito, sino el susurro que nos callamos. El amanecer no trajo claridad, solo una luz cruda que lo bañaba todo con una verdad que no quería ver. Luisito se despertó como si nada, estirándose como un gatito, con una sonrisa que aún guardaba los rastros del sueño. «Buenos días, abuelita», dijo, y su voz era tan dulce como la miel de maguey. Yo, con el cuerpo hecho un nudo y el alma encogida, solo atiné a acariciarle el cabello. Mis dedos temblaban. Él saltó de la cama y corrió a la cocina, con el hambre alegre de un niño de 8 años. Yo me quedé sentada en el borde del colchón, sintiendo el vacío que dejó su cuerpo y el peso aplastante de lo que no había pasado, o de lo que sí había pasado, y yo no quise nombrar. Todo ese día me moví como un alma en pena. Amasé la masa para las tortillas, pero mis manos no tenían la fuerza de siempre. Puse a hervir el café de olla, con su canela y piloncillo, pero el aroma que siempre me reconfortaba hoy me olía a culpa. Cada ruido de Luisito en el patio, cada risa suya, me hacía dar un respingo por dentro. Lo vigilaba de reojo, estudiando sus movimientos, buscando en sus ojos inocentes una señal de aquella otra cosa, esa sombra que había sentido en la cama. Pero no había nada, solo era un niño. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Una vieja que estaba viendo demonios en un ángel. Marta llegó por la noche, agotada del camión y del trabajo de limpiar casas ajenas. Traía en los hombros el cansancio de toda una vida de struggle. ¿Y mi niño, mamá? ¿Se portó bien? Y preguntó mientras dejaba su bolsa en una silla. Como siempre, hija. Un sol, respondí. Y la mentira me supo amarga en la boca, como un té de hierbas pasadas. Ella se acercó a Luisito, que corría a abrazarla, y lo besó en la coronilla con un amor tan puro, tan evidente, que me sentí la persona más sucia del mundo. ¿Cómo iba a manchar eso con mis dudas? ¿Cómo iba a romper su único mundo bueno con una sospecha que quizás solo vivía en mi cabeza? En esta cabeza vieja y llena de recuerdos torcidos. La noche siguiente Luisito volvió. Escuché sus pasos, más lentos esta vez, más calculados. La puerta se abrió con el mismo crujido, un sonido que ya se me hacía como un lamento. «Abuelita, tengo frío», murmuró desde la entrada. Mi corazón se puso a galopar dentro del pecho, como un pájaro atrapado. «Ven, hijo», dije, y mi voz sonó ronca, prestada. Se deslizó bajo las cobijas y esta vez, su mano no dudó. Se posó en mi abdomen y se quedó quieta. Yo contuve la respiración, mirando fijamente la silueta del crucifijo que colgaba en la pared frente a mi cama. La figura de Cristo con la cabeza inclinada en sufrimiento. Parecía mirarme directamente. «¿Qué harías tú?», le pregunté en silencio. «¿Aguantarías? ¿Te quedarías callado?» No me moví, no dije nada. Era más fuerte que yo. No era el miedo físico. No era que él tuviera algún poder sobre mí. Era el miedo a la palabra, a romper el hechizo de la familia perfecta que mostrábamos al mundo. En este pueblo, la reputación es como un bordado fino. Un hilo suelto y todo se desmorona. Yo había pasado la vida cuidando ese bordado, puntada tras puntada, aunque por dentro el lienzo estuviera manchado y roto. ¿Iba a ser yo la que destrozara todo por una incomodidad? ¿Por un malestar que no podía ni siquiera explicar con palabras? Así empezó mi encierro. No uno con rejas de metal, sino con barrotes hechos de miramientos y de ¿qué dirán? Luisito comenzó a venir casi todas las noches, especialmente cuando Marta trabajaba hasta tarde. Su tacto ya no se conformaba con una mano quieta. Comenzó a ser una exploración lenta, torpe, de un niño que no entendía del todo lo que buscaba, pero que insistía en buscarlo. Y yo me convertía en una estatua de sal, como la mujer de la Biblia. Me despegaba de mi propio cuerpo,
Flotaba hacia el techo y me veía desde arriba. Una anciana inmóvil, con un niño pegado a su costado, en una cama que de repente se sentía enorme y fría como un páramo. Durante el día la vida seguía. Íbamos a misa los domingos. Yo saludaba a las demás señoras en el mercado. «Doña Chabela, qué bien se ve», me decían. Y yo sonreía. Les ofrecía de mis tortillas recién hechas. Y platicábamos del calor y de los chismes del pueblo. Era una actriz en una obra que nunca terminaba. Sonreír era mi maquillaje. El «todo está bien» era mi guión. Pero por dentro me estaba pudriendo. Cada mirada de Luisito durante el día, que era la de un niño normal, juguetón, me confundía más. ¿Era todo imaginación mía? ¿Estaba volviéndome loca como a veces decían que le pasaba a las viejas que se quedan solas? Una tarde, mientras pelaba unos nopales, lo observé jugar en el patio con una ramita, haciendo carreteras en la tierra. El sol le doraba la piel y canturreaba una canción que le había enseñado. De repente me miró y me sonrió, y por un segundo, todo el horror de la noche se desvaneció. Fue solo un instante, un latido de esperanza, pero luego en sus ojos creí ver un destello de algo más, un conocimiento que no era de su edad, una chispa de triunfo. Quizás lo imaginé, quizás no. Esa duda, esa grieta entre lo que yo sentía y lo que el mundo veía, se convirtió en mi verdadera prisión. Al caer la noche, mientras preparaba la cena y escuchaba un bolero triste en la radio vieja, supe que no podía contárselo a Marta. Ver su fe rota, su agradecimiento hacia mí convertirse en sospecha, o Dios no lo permita, en desprecio. Eso sería peor que cualquier noche de quieta desesperación. Ella dependía de mí. Yo era el pilar, la roca. Y las rocas no se quejan, no sienten, no se mueven. Simplemente aguantan. Esa noche, cuando Luisito se deslizó otra vez en mi cama, cerré los ojos muy fuerte. Ya no miraba al Cristo en la cruz. Miraba hacia adentro, a un lugar vacío y silencioso donde me refugiaba. Allí, me decía a mí misma que esto era otra cosa que tenía que aguantar, que el cariño de un niño a veces es así, confuso, que era mi obligación como abuela dar consuelo, aunque ese consuelo me costara pedazos de mi alma. Era el precio de ser la matriarca, la fuerte, la que nunca cae. Pero en la oscuridad, con su aliento en mi nuca, una verdad pequeña y fría se abría paso en mi interior. No estaba siendo fuerte, solo estaba siendo cobarde. Y la cobardía, cuando se viste de sacrificio, es la peor de las condenas. El silencio se volvió mi compañero más íntimo, no el silencio tranquilo de la siesta, sino uno pesado, lleno de ecos, como el que queda después de un grito ahogado. Empecé a ver reflejos de mi pasado en los ojos de Luisito. No era solo él. Era como si todos los silencios de mi vida se hubieran juntado para probarme, para recordarme que esta era una lección que no había aprendido bien la primera vez. Una tarde, buscando una manta en el baúl de los recuerdos que guardo bajo mi cama, mi mano tocó algo frío y familiar. Era una cajita de madera, desgastada en las esquinas. La abrí y ahí estaba, mirándome con su sonrisa tranquila. Mi madre. La foto estaba sepia y gastada, pero sus ojos, esos ojos grandes y serenos que siempre parecían estar pidiendo perdón por algo, me atravesaron el tiempo. De pronto no estaba en mi cuarto, sino en la cocina de mi infancia, con el olor a leña y a jacaranda mezclándose en el aire. Yo tendría unos 12 años. Mi padre, un hombre bueno pero de carácter áspero, había llegado de la cantina con el humor negro que el pulque le destilaba. Mi madre, siempre movediza, siempre tratando de aplacar tormentas antes de que empezaran, se apresuraba a calentarle la cena. Él, con una mirada que no era para ella, me llamó. «Ven, Chabela, siéntate aquí con tu papá». Su mano, grande y callosa, me apretó la pierna por encima del rebozo. No era un gesto cariñoso, era una posesión, un reclamo. Recuerdo la mirada de mi madre desde el fogón. Sus ojos encontraron los míos por un segundo, y en ese segundo no vi enfado ni protección. Vi miedo, un miedo profundo, resignado. Luego, bajó la mirada hacia el comal y removió los frijoles con más fuerza, como si el ruido de la cuchara de palo pudiera ahogar lo que estaba pasando, lo que siempre había pasado. No dijo una palabra.
Yo tampoco. Aprendí esa noche que el amor de una madre a veces tiene que esconderse detrás del deber de esposa y que el silencio es la moneda que pagamos para que la paz, esa paz frágil como un huevo, no se rompa. Ahora, 70 años después, yo era mi madre. Estaba repitiendo su danza macabra de miradas bajadas y verdades tragadas. Luisito no era mi padre, claro que no, pero el mecanismo era el mismo. La confusión, el poder disfrazado de cariño y la obligación de una mujer de aguantar, de no hacer olas, de proteger a toda costa la imagen de la familia, aunque el precio fuera su propia integridad. Los días se volvieron una neblina espesa. Caminaba por la casa, hacía mis quehaceres, pero mi mente estaba en otra parte, en ese lugar vacío al que me escapaba por las noches. Luisito, en cambio, florecía. Se volvió más seguro, más demandante. Sus visitas nocturnas ya no eran una pregunta, eran una certeza. Y empezó a cambiar también de día. Si le decía que no a un dulce, o que no podía llevarlo a la plaza, su carita no se llenaba de la decepción normal de un niño. Se oscurecía, me lanzaba una mirada que no era de enojo, sino de evaluación, como midiendo su poder sobre mí. Luego se iba y daba un portazo, un sonido seco que resonaba en toda la casa y me hacía estremecer. Una vez, Marta lo regañó por eso. «Luisito, le pides perdón a tu abuela». Él me miró, y frente a su madre, sus ojos se llenaron de una dulzura falsa. «Lo siento, abuelita», dijo con una voz que goteaba una inocencia que yo ya no le creía. Pero cuando Marta dio la vuelta, su mirada se encontró con la mía otra vez. Y esta vez no había duda. Era un destello rápido, un guiño de complicidad forzada, un recordatorio de que compartíamos un secreto que yo nunca había querido tener. Ese día supe que él sí sabía. Sabía que lo que pasaba en la oscuridad estaba mal. Y sabía que yo no haría nada para detenerlo. Me sentí tan cansada. No era el cansancio del cuerpo, que también, sino un agotamiento del alma, como si me hubieran vaciado por dentro y llenado de plomo. Empecé a evitar a la gente. Dejé de ir a misa los domingos diciendo que me dolían los huesos. Las pláticas con las vecinas en la puerta de la casa se me hacían eternas. Cada sonrisa que forzaba me dolía como una punzada en el costado. Hasta el olor a tierra mojada después de la lluvia, que siempre me había parecido el aroma de la purificación, ahora me olía a encierro, a humedad vieja, a secretos podridos bajo la tierra. Rezaba. ¿Cómo rezaba? Le pedía a la Virgen, a todos los santos, que me dieran fuerza, que me mostraran el camino. Pero el cielo se mantenía en un silencio impasible, igual que yo. Mis plegarias se perdían en el techo de lámina, y lo único que me contestaba era el crujido de la puerta en la noche, anunciando la llegada de mi pequeño verdugo y de mis grandes fantasmas. Una noche, después de que él se durmió pegado a mí, con su brazo thrown sobre mi pecho como una posesión, me puse a llorar. No eran sollozos, sino lágrimas silenciosas y calientes que se resbalaban por mis sienes y mojaban la almohada. Lloré por mi madre, que también había cargado sus silencios hasta la tumba. Lloré por mí, por la niña que fui y que nunca aprendió a decir no. Y, Dios me perdone, lloré por Luisito, por el hombre confundido y tal vez dañado en el que se estaba convirtiendo, alimentado por mi propia incapacidad para poner un límite. En ese momento, mirando su perfil dormido, tan inocente y tan peligroso a la vez, entendí que no se trataba solo de lo que él me estaba haciendo. Se trataba de lo que yo me permitía que me hicieran, por una lección mal aprendida en una cocina llena de humo, hace 70 años. Los fantasmas no solo nos visitan, a veces se nos meten en la sangre, y desde ahí nos obligan a repetir sus mismos pasos de danza triste, generación tras generación. Y la única manera de romper el ciclo era encontrar una voz que ni mi madre ni yo habíamos tenido. Pero esa voz, ¿dónde diablos estaba escondida? El llanto de esa noche no me trajo alivio, sino una lucidez fría y desolada. A la mañana siguiente desperté con los párpados pesados y el cuerpo entumecido. Luisito ya se había levantado, y desde la cocina llegaba el sonido de su voz pidiéndole a Marta más azúcar para su atole. Era la escena perfecta de una mañana cualquiera.
el cuadro de la familia unida que tanto me había esforzado por pintar. Pero yo ya no podía ver los colores, solo las grietas en el lienzo. Mi cuarto, que había sido mi refugio por más de 50 años, empezó a sentirse diferente. Las paredes encaladas, que siempre me habían parecido acogedoras, ahora se me venían encima, estrechándome el aire. La ventana que daba al patio, por donde entraba el canto de los gallos y el olor del jazmín, ahora me parecía una reja. Esta habitación ya no era mi santuario, era el escenario de mi rendición. Cada noche, al acostarme, no me estaba preparando para descansar, sino para una batalla silenciosa que ya había perdido de antemano. La cama, de madera maciza y firme, era ahora la tabla donde me sacrificaba en un altar de miedo y obligación. Empecé a demorar el momento de irme a dormir. Me quedaba en la cocina, lavando una y otra vez la misma cazuela, arreglándola a la cena, mirando la lumbre del fogón hasta que se convertía en brasas. Cualquier cosa con tal de postergar el crujido de la puerta. Marta, una noche me encontró cabeceando sobre la mesa. «Mamá, ¿qué haces despierta? Estás agotada. Vaya, va a acostarse», me dijo con esa preocupación sincera que me partía el alma. Asentí, sin fuerzas para explicarle que su invitación a descansar sonaba, para mí, como una condena. Una tarde decidí limpiar a fondo la casa. Era un intento desesperado por purgar algo, por sacar la suciedad que yo sentía que se acumulaba no en los pisos, sino en el aire que respirábamos. Al mover el ropero para pasar la escoba, encontré, olvidado en un rincón, un viejo juguete de Luisito, un carrito de madera, pintado de rojo, al que le faltaba una rueda. Lo tomé en mis manos. Era tosco, simple. Recordé cuando se lo tallé, con mis propias manos, para su 6º cumpleaños. Sus ojos habían brillado con una felicidad tan pura, tan libre de cualquier sombra. Lo había abrazado y me había dado un beso baboso en la mejilla. «Gracias, abuelita. Es el mejor regalo del mundo». Un nudo tan grande se me formó en la garganta que creí que me ahogaría. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento el cariño limpio que me tenía se había torcido en esta dinámica oscura y confusa? El carrito de madera era la prueba de que alguna vez hubo algo bueno, algo sencillo y verdadero entre nosotros. Ahora, ese mismo niño que una vez amó su carrito rojo, venía a mi cama a reclamar un cariño que no sabía pedir y que yo no sabía negar. Dejé el carrito en la mesa de la cocina. Esa noche, cuando Luisito vino, lo vio de inmediato. Se detuvo en la puerta mirando el juguete y luego me miró a mí. Por un instante, vi pasar algo en sus ojos. Un atisbo de nostalgia, de confusión, como si él también recordara al niño que fue y no entendiera del todo el camino que había tomado. Pero el momento pasó rápido. Se encogió de hombros y se metió en la cama como si nada. Sin embargo, esa noche fue diferente. Quizás fue el recuerdo del carrito. Quizás fue el peso acumulado de tantas madrugadas en vela. Cuando se acercó a mí, con esa familiaridad que ya no era de niño, por primera vez no me paralicé. Un estremecimiento incontrolable recorrió todo mi cuerpo. Era como si cada nervio, cada músculo, se negara por fin a seguir colaborando con aquel teatro. Me puse rígida, tan rígida que él lo notó. Se detuvo. «¿Qué tienes, abuelita?», susurró, y su voz tenía un dejo de irritación. No pude responder. Mi boca estaba seca, mi lengua, pesada como un ladrillo. «¿Te sientes mal?», asentí casi imperceptiblemente, aprovechando la salida que me daba. Él suspiró, un suspiro de fastidio, y dio la vuelta, dándome la espalda. No me tocó más esa noche, pero tampoco se fue. Se quedó ahí, en mi cama, y su espalda era un muro, un recordatorio de que este no era un juego de niños. Era un pulso de poder, y yo, al negarle mi pasividad, al temblar, había hecho mi primer movimiento, por pequeño que fuera. No había dicho que no con palabras, pero mi cuerpo, por fin, había empezado a gritar lo que mi boca no se atrevía. Él se había dormido rápido, pero yo permanecí despierta, mirando su espalda, sintiendo el latido acelerado de mi corazón. No era victoria, era apenas un respiro, un pequeño espacio de aire en una habitación que se había vuelto demasiado pequeña para los dos.
La casa entera era una celda, pero esa noche, por primera vez, había encontrado una grieta en el muro, y a través de ella entraba un hilillo de luz, frío y tembloroso, pero al fin, luz. El pequeño temblor de esa noche no cambió las cosas, pero sembró una semilla de desobediencia. Luisito volvió a su rutina de visitas, pero ahora yo ya no era una estatua perfecta. A veces me movía, fingía un sueño profundo, o tosía para interrumpir el momento. Eran resistencias minúsculas, casi insignificantes, pero para mí eran actos de enorme valor. Él lo notaba, su frustración crecía. Ya no eran solo miradas de evaluación, ahora eran fruncimientos de ceño, suspiros cargados de un fastidio que no era de niño. El poder en nuestra relación empezó a mostrarse con una claridad que me cortaba la respiración. Durante el día, si yo intentaba poner algún límite: «No, Luisito, no puedes tomar más refresco. Recoge tus juguetes». Él buscaba la manera de cobrárselo por la noche. Su tacto se volvía más insistente, más molesto, como si quisiera recordarme que, a pesar de ser la abuela, la adulta, la que daba las órdenes a la luz del sol, en la oscuridad el que mandaba era él. Yo dependía de su silencio, de su complicidad, tanto como él dependía de mi sumisión. Era un intercambio perverso, un baile en el que ambos estábamos atrapados, pero yo era la única que sentía la música como un martilleo en los oídos. Marta era el lazo que nos unía, y, al mismo tiempo, la que ciegamente sostenía este equilibrio enfermizo. Su amor por su hijo era un manto que cubría todo. «Mira, mamá, qué bien le fue en la escuela», decía, mostrándome un dibujo. «Luisito me ayudó a lavar los trastes, ¿verdad, hijo?». Y él, a su lado, asentía con una sonrisa de niño bueno que me provocaba náuseas. Marta vivía en un mundo paralelo, uno donde su hijo era perfecto y su madre era su roca. Nos necesitaba a ambos en esos roles. Yo era su sostén emocional, el pilar que le permitía salir a enfrentar el mundo. Él era su razón de vivir, la luz que justificaba todo su cansancio. ¿Cómo iba a romperle ese mundo? Ver su fe hecha añicos habría sido como matarla. Su gratitud hacia mí era tan genuina, tan profunda. «No sé qué haría sin usted, mamá», me decía a menudo, mientras me abrazaba. Esos abrazos, que antes me llenaban de calor, ahora me quemaban. Cada gracias era un clavo que sellaba mi silencio. Yo era cómplice en la construcción de esta felicidad falsa, porque su felicidad, aunque ilusoria, era lo único que parecía importar. El amor de Marta por su hijo era tan grande que me ahogaba a mí, y mi amor por mi hija era tan condicionado por la lástima y el deber que me impedía salvarme a mí misma. Una noche todo se volvió más claro y más terrible. Luisito había tenido un berrinche porque no quise comprarle unas galletas en la tienda. Marta no estaba. Él me gritó, algo que nunca había hecho. «Eres una vieja tacaña». Me escupió. Me quedé helada. No por el insulto, sino por el odio repentino, puro, en sus ojos. Esa noche, cuando vino a mi cama, no hubo preámbulos. Su mano no buscó, tomó. Fue rudo, impaciente, y en ese momento, mirando al techo, dejé de flotar. Volví a mi cuerpo con una crudeza dolorosa. Ya no era confusión, ya no era un cariño malentendido. Era poder, era la demostración de un dominio que él sabía que tenía sobre mí. Yo era su territorio, su posesión, el lugar donde ejercía un control que quizás no tenía en ningún otro lado de su vida. Y yo se lo permitía, por Marta, por la familia, por el qué dirán, por el miedo a que, si lo detenía, él se lo contara a su madre, y ella me mirara con los mismos ojos llenos de odio que él me había mostrado esa tarde. Cuando se durmió, me deslicé de la cama y me paré frente a la ventana. Afuera, la luna llena bañaba el patio de plata. Era una belleza fría y distante. Me miré las manos, viejas, con las venas marcadas y las manchas de la edad. Estas manos habían trabajado, habían acunado, habían amasado el pan de cada día. Ahora sentía que también habían acariciado al enemigo. Habían construido su propia jaula. El amor que me unía a mi hija y a mi nieto ya no se sentía como un vínculo, sino como una cadena forjada con los eslabones del deber, el miedo y una lealtad mal entendida. El amor
Entendí esa noche bajo la luz de la luna. No siempre es bueno. A veces, el amor es la prisión más segura, porque la puerta está abierta, pero no te atreves a salir por culpa de aquellos a los que dejarías adentro. Y a veces, el que es amado con exceso, como Luisito, puede aprender a usar ese amor como un arma para herir a quien lo ama. Yo amaba a mi hija, y por eso me callaba. Ella amaba a su hijo, y por eso no veía. Y él, en el centro de todo ese amor enredado y sofocante, aprendía que podía tomar lo que quisiera, porque el amor todo lo disculpa, todo lo permite, todo lo ahoga en un silencio cómplice. El enfrentamiento silencioso de esa noche marcó un antes y un después. Ya no había espacio para la duda ni para la autoengañación. La rudeza de Luisito había rasgado el velo por completo. A la mañana siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado, untando mantequilla en su pan con una normalidad que me parecía monstruosa. Yo, en cambio, no podía mirarlo a los ojos. Mis manos temblaban tanto que derramé el café sobre la mesa. Él ni siquiera levantó la vista. Marta, siempre atenta, notó mi estado. «Mamá, estás pálida. ¿Seguro que no te sientes bien?» Su voz estaba cargada de una preocupación que ya no podía soportar. Cada muestra de su cariño era un recordatorio de mi traición. Le estaba ocultando la verdadera naturaleza del hijo que ella tanto amaba, y me estaba convirtiendo por omisión en la cómplice de su deformación. «Es el reuma, hija. Nada que un té caliente no alivie». Mentí, y las palabras me sabían a hiel. ¿Cuántas veces había usado el reuma como excusa para los moretes del alma? Esa tarde, mientras Luisito estaba en la escuela, me senté con Marta en la cocina. El silencio entre nosotras era pesado, lleno de todo lo que no me atrevía a decir. Ella tomó mi mano entre las suyas, sus palmas ásperas por el trabajo. «Usted es muy fuerte, mamá. Siempre lo ha sido. Yo no sé cómo haría para salir adelante sin usted». Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. En ese momento, la tentación de confesarme, de soltar el peso que me estaba aplastando el pecho, fue casi física. Abrí la boca, pero las palabras no salieron. Solo un suspiro tembloroso. ¿Cómo destruir su mundo con una verdad tan fea? ¿Cómo decirle que el niño por el que había luchado tanto, el hombrecito que era su orgullo, se estaba convirtiendo en un pequeño tirano en la intimidad de mi cuarto? No podía. El amor que me tenía era el último refugio que me quedaba, y temía que al decir la verdad, ese refugio se convirtiera en ruinas que me enterraran a mí también. Viéndola a los ojos, tan llenos de fe en mí, entendí la compleja red de dependencia que nos envolvía. Marta dependía de mi fuerza para poder ser ella misma fuerte, y yo dependía de su necesidad para sentir que mi vida tenía un propósito, que todo el aguante había valido la pena. Era un círculo vicioso de amor y obligación del que no sabíamos cómo salir. Y en el centro de ese círculo, Luisito crecía torcido, como un árbol que, privado de luz, busca su sustento en la oscuridad. Esa noche decidí probar algo. En lugar de esperar en la cama, me senté en la mecedora, junto a la ventana, con un rebozo sobre los hombros. Tenía una Biblia abierta en el regazo, no para leer, sino como un escudo. Cuando llegó la hora y escuché sus pasos, mi corazón se aceleró. La puerta se abrió. Él se detuvo al verme en la mecedora, no en la cama. «Abuelita, ¿qué haces despierta?», se preguntó, y su voz tenía un tono de impaciencia. «Rezaba, hijo. No podía dormir», respondí, manteniendo la voz lo más firme que pude. Él se quedó parado en el umbral, evaluando la situación. Sus ojos se posaron en la cama vacía, luego en mí. Se mordió el labio, un gesto que había heredado de su madre. «Tengo frío», insistió, pero esta vez sin moverse. «La cobija está en tu cama, Luisito. Está limpia y calientita», dije, mirándolo directamente a los ojos. Fue un momento crucial. Él miró la cama, luego me miró a mí. Yo no desvié la mirada. Por primera vez no cedía el espacio. No me levantaba para acostarme y darle cabida. Me quedaba en mi mecedora, un territorio neutral, defendiendo mi pequeño perímetro. Vi la lucha en su rostro, la frustración, la confusión, la rabia de ver su ritual interrumpido.
Finalmente, sin decir una palabra, dio media vuelta y se fue. Sus pasos sonaron fuertes, enojados, por el pasillo. No me moví de la mecedora en toda la noche. Temblé, pero no de frío. Temblé de alivio y de miedo. Había ganado una batalla, una pequeña escaramuza. Pero la guerra no había terminado. Al retirarme de la cama, al negarle el espacio físico, había alterado el equilibrio de poder. Le había demostrado que mi sumisión tenía un límite y no sabía cómo iba a reaccionar a eso. Un animal acorralado es impredecible. Y Luisito, en su confusión y su derecho adquirido, era exactamente eso. El primer rayo del amanecer encontró mis ojos aún abiertos, clavados en la puerta. Había defendido mi territorio esa noche, pero a un costo enorme. La tensión en la casa ahora era palpable. Un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Y yo, en el centro de todo, era tan dependiente de su silencio como él lo era de mi sumisión. Había abierto una grieta en la dinámica, pero esa grieta podía convertirse en un abismo que se tragara a los tres. El amor que nos unía era la misma cuerda que nos estaba estrangulando, y yo acababa de apretar el nudo. La victoria de esa noche no sabía a gloria, sino a metal y a miedo. La casa amaneció sumida en un silencio elocuente, cargado de presagios. Luisito no salió de su cuarto hasta que Marta lo llamó para desayunar. Cuando llegó a la mesa evitó mirarme. Su rostro estaba cerrado, una máscara de niño ofendido. Marta, inocente de la guerra que se libraba bajo su techo, intentó animar el ambiente. «¿Qué te pasa, mi cielo? Parece que te levantaste con el pie izquierdo». Él no respondió. Solo encogió los hombros y empujó su plato de huevo con el tenedor. Yo me movía como sobre cáscaras de huevo. Cada crujido del piso, cada portazo, porque ahora cerraba las puertas con una fuerza innecesaria, me hacía estremecer. Había desafiado el orden establecido, y las consecuencias resonaban en cada rincón de la casa. La dependencia que nos unía ahora se mostraba en su faceta más oscura. Éramos rehenes el uno del otro. Yo de su próximo movimiento, él de mi silencio continuo. Esa tarde Marta tuvo que salir a un mandado urgente. «Voy a la farmacia, mamá. Vuelvo en media hora». El sonido de la puerta principal cerrándose fue como el inicio de un duelo. Me quedé sola en la cocina, escuchando los latidos de mi propio corazón. Desde el cuarto de Luisito no salía ningún sonido. La tensión era una nube espesa, sofocante. De repente sus pasos no eran los callados de las noches, sino unos pasos firmes, decididos. Apareció en el marco de la puerta de la cocina. Ya no parecía un niño. En su postura, en su mirada fija, había una chispa de adolescente desafiante, de alguien que exige una explicación. «¿Por qué no me quieres ya, abuelita?», preguntó. Su voz no temblaba. Era una acusación. La pregunta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. No era una disculpa, ni una nueva demanda. Era una queja basada en una percepción torcida de lo que era el amor. Para él, mi negativa a su cariño nocturno era un rechazo a su persona. El límite que yo intentaba poner, él lo interpretaba como un retiro de afecto. «Ay, Luisito, claro que te quiero», dije, y mi voz sonó débil, falsa incluso para mis propios oídos. «Pero ya eres un hombrecito. Los hombrecitos duermen en su propia cama». «Papá no dormía en su cama, dormía con mamá», replicó al instante, con una lógica perversa que me dejó sin aire. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle la diferencia entre el amor de pareja y esto? ¿Cómo explicarle los límites, el respeto, el cuerpo propio, a un niño que había aprendido que el cariño se toma, no se pide? «Eso es diferente, hijo», fue todo lo que atiné a murmurar. Él me miró con desdén, como si mi explicación fuera la cosa más estúpida que había escuchado. «Tú no me quieres como antes. Ya no eres mi abuelita de verdad». Dio media vuelta y se fue, dejándome con el eco de sus palabras envenenándome el alma. Su frase, «mi abuelita de verdad», resonó en mí durante horas. ¿Cuál era la abuelita de verdad? La que permitía, la que aguantaba, la que daba todo sin pedir nada a cambio. ¿Ni siquiera respeto? ¿Esa era la definición del amor? Me di cuenta de que, en su mente confusa, él también era una víctima de un cariño que no tenía límites,
que se le había dado de una manera que ahora lo lastimaba y lo confundía. Yo, al no haber sabido decirle que no a tiempo, había alimentado un monstruo que ahora me mordía la mano, pero un monstruo que yo misma había ayudado a crear. Esa noche no hubo visita. Me acosté en mi cama, tensa, esperando el crujido de la puerta, pero solo llegó el silencio. Un silencio que no era paz, sino una tregua cargada de rencor. Me levanté y me asomé al pasillo. La puerta de su cuarto estaba cerrada. Por primera vez en años, había pasado una noche sin su intrusión, pero en lugar de alivio, sentí una punzada de temor. ¿Qué significaba este cambio? ¿Era una aceptación de los límites o el inicio de algo peor? Al recostarme, la cama me pareció enorme y vacía. Había anhelado tanto esta soledad, y ahora que la tenía, sentía su peso frío. No extrañaba su toque, para nada. Extrañaba la ilusión de control, la predictibilidad de la rutina, por horrible que fuera. Al romper el patrón, había liberado una energía incierta y peligrosa. La grieta en el muro que había abierto no dejaba salir la luz, sino que permitía entrar el viento frío de lo desconocido. Y en ese viento venía la pregunta que ahora me atormentaba. Si ya no era su abuelita de verdad, entonces, ¿quién diablos era yo? La tregua no duró. Fue solo el calmado y tenso ojo del huracán. Al tercer día de silencio nocturno, la presión empezó a buscar otras salidas. Luisito se volvió irascible, desafiante de una manera que no podía disimular ni siquiera frente a su madre. Si Marta le servía un plato de comida que no era de su agrado, lo empujaba con desdén. Si ella le pedía que bajara la voz, él la alzaba más. Yo veía cómo la confusión y el dolor nublaban los ojos de mi hija. Ella, que solo veía a su niño herido, intentaba consolarlo, aplacarlo, darle lo que pidiera. «Debe ser la edad, mamá», me dijo una noche, frotándose los sienes con cansancio. «Dicen que los niños a esta edad se vuelven difíciles». Asentí en silencio, sabiendo que la raíz de su comportamiento era mucho más profunda y oscura que una simple crisis de crecimiento. Yo era la causa, y ella era el campo de batalla donde él descargaba su frustración por no poder seguir ejerciendo su poder sobre mí. El precio de mi pequeña resistencia se estaba cobrando, y quien lo pagaba era Marta. La veía más delgada, con más canas, los hombros caídos bajo un peso que no comprendía. Nuestra casa, que siempre había sido un refugio imperfecto pero seguro, ahora era un polvorín. La paz que habíamos construido sobre la base de mi silencio era una paz falsa, y se estaba resquebrajando. Y las astillas le estaban clavando a ella. Una tarde, el conflicto estalló a la luz del sol. Luisito quería dinero para ir al videojuego. Marta, con la cartera vacía, le dijo que no podía. Él empezó a gritar, a patalear, a llamarla inútil. Yo estaba en la cocina, y cada palabra suya era un cuchillo. No pude quedarme callada. Salí al patio donde estaban. «Luisito, le hablas a tu madre con respeto», dije, con una voz que no reconocí, cargada de una autoridad que creía perdida. Él se volvió hacia mí, y sus ojos brillaban con un odio puro, destilado. «Y tú no me hables. Tú ya no me quieres. Eres una vieja mala». Marta se quedó paralizada, mirándonos a los dos, su rostro una máscara de desconcierto y dolor. «Luisito, ¿cómo le dices eso a tu abuela? Pídele perdón ahora mismo». «No, ella empezó». «Ya no me deja que me acerque, ya no me quiere», gritó él, y en su queja infantil se escondía la verdadera naturaleza de su enojo. Yo le había negado el acceso a mi cuerpo, y para él eso equivalía a negarle mi amor. Marta me miró, y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos. «Mamá, ¿de qué está hablando?» El mundo se detuvo. Ahí estaba, la oportunidad, la rendija por donde podría escapar la verdad. Podía contarlo todo, derramar el veneno y esperar que, al limpiarlo, quedara una herida que tal vez, con el tiempo, pudiera sanar. Abrí la boca. Las palabras estaban ahí, amontonadas en mi garganta, ácidas y urgentes. Pero entonces miré a mi hija. La vi frágil, hecha pedazos por la pelea, confundida, y vi a Luisito, un niño de 9 años con los puños apretados y el corazón lleno de una rabia que no podía comprender.
¿Iba a ser yo la que les arrebatara lo último que les quedaba? ¿La que convirtiera esta tensión soportable en un horror insuperable? Son tonterías de niño, Marta, escuché decirme, y mi voz sonó a distancia. Se enojó porque no le quise comprar unos dulces ayer. Ya se le pasará. La mentira salió fácil, demasiado fácil. Era el camino familiar, el que no rompía nada, el que mantenía la frágil estructura en pie, aunque se inclinara peligrosamente. Marta, aliviada por la explicación simple, regañó a Luisito por su grosería, pero su enfado ya no tenía fuerza. Él me lanzó una última mirada de triunfo rencoroso antes de encerrarse en su cuarto. Yo me quedé en el patio, mirando las macetas de geranios, sintiendo que acababa de perder algo crucial. Había elegido la paz falsa una vez más. Había elegido proteger a mi hija de la verdad y a mi nieto de las consecuencias, a costa de mi propia oportunidad de ser libre. La comodidad del sufrimiento conocido es una jaula de oro. Duele, pero es familiar. El dolor de la verdad es un abismo del que no se sabe si se podrá salir. Esa noche, acostada en mi cama, supe que había cruzado un punto de no retorno. No podía seguir así, pero tampoco podía hablar. Estaba atrapada en la peor de las prisiones, la que uno mismo elige por miedo a que los demás sufran. Y al hacerlo, no solo me condenaba a mí, sino que condenaba a Luisito a seguir creyendo que su comportamiento era aceptable, y a Marta a vivir en una mentira que tarde o temprano explotaría de todas formas. El precio de esta paz era nuestra alma, las tres, y yo acababa de pagar otra cuota. Después del enfrentamiento en el patio, algo se quebró dentro de mí. No fue un quiebre dramático, con llantos y gritos, sino uno silencioso, como un hueso que se fisura por dentro sin que nadie lo note. Ya no podía seguir fingiendo. La máscara de la abuela serena y fuerte se me había caído, y no tenía fuerzas para volver a ponérmela. Empecé a evitarlos. A los dos. Pasaba horas en el solar trasero, sentada en un viejo banco de madera, mirando la milpa que empezaba a secarse con el fin del temporal. Observaba a las gallinas picotear la tierra, el ir y venir de las nubes. Era un refugio triste, pero era el único lugar donde no tenía que actuar, donde podía ser simplemente una vieja cansada, sin etiquetas de madre o abuela que cumplir. Marta lo notó, por supuesto. Mi retirada la alarmó más que mi tensión anterior. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Te veo tan lejos», me decía, acariciándome el hombro con una ternura que ya no merecía. Yo solo asentía, esbozando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Son los años, hija. A mi edad, uno solo quiere un poco de quietud». Pero no era quietud lo que quería. Era libertad. Era la liberación de este secreto que me estaba comiendo viva. Ya no me aferraba al silencio por proteger a Marta, sino por puro terror a enfrentar la verdad. Me había convertido en la guardiana de mi propia tumba. Una noche, no pude soportar la idea de acostarme en esa cama que era un monumento a mi sumisión. Me envolví en mi rebozo y salí a la calle desierta. El pueblo dormía. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el rumor del viento en los árboles. Caminé sin rumbo, sintiendo el frío del pavimento a través de las suelas de mis guaraches. Mis pasos me llevaron, como si mis pies supieran el camino, al panteón. Empujé la pesada reja de hierro, que chirrió con un sonido que desgarró la quietud de la noche. Caminé entre las tumbas, las lápidas blancas brillando débilmente bajo la luz de una luna menguante. Llegué a la de mi madre. Carmen Ruiz Veda de García. Descansa en paz. Tan simple, tan falsa. Mi madre nunca había descansado en paz. Había cargado con sus propios silencios hasta el último suspiro. Me desplomé en la tierra húmeda frente a su lápida. El frío de la tierra caló mis huesos, pero era un frío limpio, real. «Mamá», susurré, y mi voz se quebró en el silencio del camposanto. «¿Qué hago?» No esperaba una respuesta. Solo necesitaba decirlo en voz alta, fuera de las paredes que habían escuchado tanto susurro. «Él viene a mi cama, mamá, y yo no sé cómo decirle que no». Las palabras, dichas por fin en el lugar más honesto del mundo, sonaron a verdad absoluta, desnuda y terrible. Tengo miedo. Miedo de romper todo. Miedo de que Marta me odie.
Miedo de que Luisito, de que ya esté dañado para siempre por mi culpa. El viento sopló, moviendo las hojas secas de un ciprés. Y en ese momento, mirando el nombre de mi madre tallado en la piedra, lo entendí. Yo no era mi madre. Ella había vivido en una época donde el silencio era la única opción, donde la mujer no era dueña ni de su cuerpo, ni de su voz. Pero yo había enterrado a mi esposo, había criado a mis hijos, había mantenido esta casa con el sudor de mi frente, había sobrevivido. ¿Sobreviviría para esto? ¿Para ser un fantasma en mi propia vida? ¿Para permitir que un niño, por confundido que estuviera, marcara los últimos años de mi existencia con su dominio? Una fuerza tranquila, fría como la luna, empezó a brotar de algún lugar profundo de mi vientre. No era rabia, no era valor, era una certeza. La certeza de que ya había aguantado suficiente, que el precio de la paz falsa era más alto que el costo de la verdad, por devastadora que ésta fuera. Me levanté del suelo, sacudiendo la tierra de mis enaguas. Mis rodillas crujieron, pero me sostuve firme. Miré la lápida de mi madre una última vez. «No voy a seguir tus pasos, mamá», dije en voz baja, pero clara. «Perdóname, pero no puedo». Al caminar de regreso a casa, el pueblo no se veía igual. Las calles oscuras no me parecieron amenazantes, sino expectantes. La casa, cuando llegué a la puerta, ya no era una cárcel, sino una estructura que contenía un problema que debía ser resuelto. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero esa noche, entre las tumbas y bajo la mirada fría de la luna, había tomado una decisión. El silencio ya no era una opción. Había mirado mi reflejo en el espejo de la muerte y había decidido que, antes de unirme a ese silencio eterno, tenía que encontrar mi voz. Costara lo que costara. La decisión que tomé entre las tumbas no llegó como un trueno, sino como una semilla plantada en la tierra húmeda de mi alma. Al día siguiente, todo a mi alrededor parecía más nítido, los colores más vivos, los sonidos más claros. El canto del gallo no era un simple ruido matutino, era una afirmación de vida. El aroma del café de olla no era solo un olor, era un consuelo. Había mirado de frente a la posibilidad de mi propia rendición total y había elegido vivir, realmente vivir, aunque eso significara atravesar un dolor insondable. La primera prueba llegó en el desayuno. Luisito, aún enfurruñado, no me dirigió la palabra. Marta, con ojeras profundas, servía los huevos en silencio. El aire estaba cargado, pero yo ya no sentía la necesidad de aliviarlo. Dejé que el peso de su enojo y su preocupación existiera sin tratar de compensarlo. Era su peso, no el mío. Yo tenía que cargar con el mío, que era mucho más grande. «Mamá, hoy me toca lavar la ropa en el lavadero público», dijo Marta, rompiendo el silencio. «¿Puedes vigilar a Luisito?» Antes esa pregunta me habría llenado de pánico. Hoy la recibí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Claro, hija», respondí, y mi voz no tembló. Marta se fue, cargando el costal de ropa sucia. Luisito y yo nos quedamos solos en la casa. Él se encerró en su cuarto. Yo me quedé en la cocina, escuchando. No con miedo, sino con una atención profunda, como una curandera escuchando los latidos de un corazón enfermo. No se trataba ya de lo que él pudiera hacerme, sino de lo que yo era capaz de hacer para sanar esta situación, para sanarme a mí misma. Pasé la mañana en mis quehaceres, pero con una intención nueva. No era el movimiento automático de antes. Cada tortilla que amasaba, cada traste que lavaba, era un acto de reafirmación. Este era mi espacio, mi vida, y no permitiría que un secreto lo envenenara todo. Al mediodía Luisito salió de su cuarto, hambriento. Le serví un plato de frijoles con queso y una tortilla recién hecha. Se sentó y empezó a comer, evitando mi mirada. Nos sentamos a la mesa, los dos en un silencio que ya no era de tensión, sino de evaluación mutua. «Abuelita», dijo al fin, sin levantar la vista de su plato. «¿Vas a volver a ser mi abuelita de verdad?» La pregunta era la misma, pero esta vez no me encontró desprevenida. Ya no era un niño confundido preguntando. Era una persona exigiendo que las cosas volvieran a ser como eran, a su conveniencia. Respiré hondo.
No podía soltar la verdad completa, no aún, pero podía empezar a plantar la primera semilla. «Luisito», dije, y mi voz era suave pero firme. «Siempre he sido tu abuelita de verdad, pero el cariño verdadero a veces tiene que decir no». Él dejó de comer. Me miró frunciendo el ceño. «¿No a qué?» «A lo que no está bien», respondí manteniendo su mirada. A veces el cariño se confunde, y los adultos tenemos que ayudar a los niños a entender los límites. Sus ojos se ensombrecieron. «¿Límites? Tú no me quieres. Te quiero más de lo que tú puedes entender», dije, y por primera vez fue completamente cierto. Lo amaba lo suficiente como para no permitir que este comportamiento continuara, por su bien y por el mío. Y porque te quiero, hay cosas que no pueden seguir pasando. No mencioné la cama. No mencioné sus toqueteos. Era demasiado pronto. Pero había dicho la palabra límites. Había dicho no. Y lo había hecho a la luz del día, en la cocina, con la autoridad que me daba ser su abuela. Él se levantó de la mesa, dejando el plato a medio comer. «No te entiendo», murmuró, y se fue de la cocina. Pero no había rabia en su voz. Había confusión, tal vez incluso un atisbo de curiosidad. Me quedé sentada, con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Era la excitación de haber dado el primer paso. La semilla estaba plantada. No sabía si brotaría, o si se ahogaría en el terreno ácido de su resentimiento. Pero estaba en la tierra. Esa noche me acosté en mi cama y no me sentí una víctima. Me sentí una guerrera que se prepara para una batalla larga y difícil. No era una batalla contra Luisito, sino contra la enfermedad que nos aquejaba a los tres. Escuché cada ruido de la casa, no con el oído alerta de la presa, sino con la atención serena de quien espera un cambio. La puerta de mi cuarto no se abrió. Y en esa quietud, en esa primera noche de verdadera paz en años, supe que el camino sería largo y doloroso. Hablarle a Marta sería el fuego por el que tendría que pasar, pero por primera vez creí que podría soportar el calor. La semilla de la verdad había germinado en mí, y ya nada, ni el miedo ni la culpa, podría detener su crecimiento. La liberación no era un destino al que se llegaba, sino un camino que se empezaba a andar, palabra a palabra, verdad a verdad, y yo por fin había dado el primer paso. La semilla de la verdad, una vez plantada, no me daba tregua. Crecía dentro de mí con una urgencia silenciosa, empujando contra mis costillas, exigiendo salir. Ya no podía mirar a Marta a los ojos sin sentir que la traicionaba con mi silencio. Cada sonrisa suya, cada «gracias, mamá», era un recordatorio de la mentira en la que vivíamos. Pasaron varios días. Luisito se mantenía distante, pero ya no hostil. Era como si mis palabras en la cocina lo hubieran dejado pensativo, sumido en una confusión que lo superaba. La casa estaba más tranquila, pero era la calma tensa que precede a la tormenta. Yo sabía que tenía que ser yo quien desatara esa tormenta, para salvarnos a todos. La oportunidad llegó un viernes por la noche. Marta había tenido un día particularmente difícil. Le habían reducido sus horas en la casa donde trabajaba. La vi cenar en silencio, jugueteando con su comida, el peso del mundo sobre sus hombros. Luisito ya se había acostado. El sonido de un bolero triste salía de la radio vieja, llenando la cocina de una melancolía que parecía hecha a la medida del momento. «¿Quieres un té de manzanilla, hija?», te le pregunté, mi voz sonando extrañamente serena en la penumbra. Ella asintió con una sonrisa cansada. «Sí, mamá, por favor». Mientras calentaba el agua, mis manos no temblaban. Observaba su espalda encorvada, la fragilidad que siempre trataba de ocultar. Esta era la mujer por la que había aguantado todo, por la que me había callado. Y ahora era a ella a la que más iba a doler mi verdad. Puse las 2 tazas humeantes sobre la mesa y me senté frente a ella. La lámpara colgante proyectaba un círculo de luz dorada sobre la mesa de madera, como un escenario. Tomé su mano entre las mías. Sus dedos, ásperos y delgados, se enredaron con los míos. «Marta», comencé, y el nombre sonó a plegaria. «Hija mía, tengo que hablarte de algo. Algo muy serio». Ella levantó la vista, alarmada por el tono de mi voz. «¿Qué pasa, mamá?».
¿Estás enferma? El miedo en sus ojos era tangible. No, no es eso. Respiré hondo, buscando las palabras en el pozo profundo de mi dolor. Es sobre Luisito. Y sobre mí, le conté todo. No con lujo de detalles, no con la crudeza que habría usado con un extraño, sino con la dolorosa delicadeza con la que se describe una herida a quien más se ama. Le hablé de las visitas nocturnas, empezando con la inocencia del frío y los sueños. Le describí la lenta y tortuosa transformación, la confusión, el miedo que me paralizaba. Le confesé mi culpa, mi cobardía, mi terror a destruir la imagen que ella tenía de su hijo y de mí. Le hablé del peso del silencio, de cómo me había convertido en cómplice de algo que me repugnaba. Mientras hablaba, vi cómo el mundo se desmoronaba en sus ojos. La incredulidad primero, luego la confusión. Y finalmente, un dolor tan profundo y desgarrador que pareció absorber toda la luz de la habitación. No me interrumpió, no gritó, se encogió en su silla, como si quisiera hacerse más pequeña, desaparecer. Sus lágrimas cayeron en silencio, salpicando la mesa de madera. Cuando terminé, el silencio que siguió fue el más aterrador que he escuchado en mi vida. Solo el bolero seguía sonando, su letra de amores traicioneros sonando como una burla cruel. ¿Por qué? Se susurró al fin, y su voz era un hilo quebrado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por miedo, hija. Por miedo a perderte. Por miedo a que me miraras como me estás mirando ahora. Ella sacudió la cabeza, una y otra vez, como si pudiera negar la realidad con el movimiento. No puede ser. Él es solo un niño. Tú debiste pararlo. Debiste decírmelo. Su voz se quebró en un sollozo. Dios mío, mi hijo. ¿Qué le hemos hecho? Su hemos me atravesó el corazón. Ella, en medio de su dolor insondable, todavía me incluía. Todavía éramos nosotras frente a esta tragedia. Yo le he fallado, Marta. A él y a ti. Le fallé al no poner un alto a tiempo. Y te fallé al no tener el valor de decírtelo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora, limpias, sin la amargura de la culpa, solo con el dolor de la verdad. Pero ya no podía más. Ya no podía vivir mintiéndote y permitiendo que él creyera que eso estaba bien. Marta se levantó de la mesa, tambaleándose. Se apoyó en la pared, con la mirada perdida en algún punto del pasado, reevaluando cada sonrisa, cada gesto, cada noche que había trabajado tarde. El dolor en su rostro era un paisaje desolado. Él necesita ayuda, Marta, dije suavemente. Y nosotras también. Ella no respondió. Dio media vuelta y salió de la cocina. La escuché subir las escaleras, sus pasos lentos y pesados. No fue al cuarto de Luisito. Fue al suyo y cerró la puerta. Me quedé sola en la cocina, con las 2 tazas de té enfriándose sobre la mesa. El bolero había terminado, y la radio solo emitía un leve estático. Había soltado la verdad, y había hecho exactamente lo que tanto temía. Le había partido el corazón a mi hija. No había gritos ni acusaciones furiosas, solo un silencio roto por sollozos ahogados que bajaban desde el piso de arriba. Pero por primera vez en años, respiraba sin el peso de la mentira sobre el pecho. El dolor que sentía ahora era agudo, limpio, como el de una herida que por fin se lava y se expone al aire. Era el dolor de la cirugía, no el de la infección. Y aunque sabía que la recuperación sería larga y llena de cicatrices, por primera vez creí que era posible. Había tocado el corazón de la materia, el núcleo de nuestro dolor. Y aunque lo había hecho estallar, de sus fragmentos podría nacer, tal vez, algo nuevo, algo verdadero. Las horas que siguieron a mi confesión fueron las más largas de mi vida, más largas que las noches de viudez, más largas que los partos, más largas que cualquier espera. Me quedé sentada en la cocina, inmóvil, escuchando el llanto de mi hija. Era un sonido bajo, ahogado en la almohada, pero para mí era un estruendo que llenaba la casa entera, un lamento que salía de las paredes mismas. Cada sollozo era un reprobe que me atravesaba, pero también un recordatorio de que el veneno, por fin,
Estaba saliendo. No fui a consolarla. Sabía que su dolor necesitaba espacio, que mi presencia en ese momento solo sería una sal en la herida. Ella tenía que enfrentar sola esta primera embestida de la verdad. Yo había tenido años para procesarlo. A ella le caía todo de golpe. En algún momento, el llanto cesó. Un silencio pesado, cargado de duelo, se instaló en la casa. Me levanté y apagué la radio, que aún susurraba su estático inútil. Recogí las tazas de té frío y las lavé lentamente, sintiendo el agua caliente en mis manos como un bautismo. Estaba purgando, limpiando no solo los trastes, sino los cimientos de esta casa. Sabía que lo más difícil estaba por venir. Luisito. Marta tendría que enfrentarlo, y yo debía estar allí, no para dirigir, sino para apoyar. Ya no podía ser la que cargaba con el secreto sola. Este era un peso que teníamos que llevar juntas, aunque nos aplastara. El amanecer encontró a la casa sumida en una quietud espectral. Yo no había pegado el ojo. Marta bajó de su cuarto. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero en ellos ya no había lágrimas, sino una determinación fría y dolorosa. Nos miramos desde lados opuestos de la cocina. El aire era denso, lleno de todo lo que no se decía. «¿Qué hacemos, mamá?», me preguntó, y su voz era ronca, pero clara. «Hablar con él, hija. Juntas». Ella asintió lentamente. «No puedo mirarlo todavía. Necesito que estés tú», comprendí. Ella necesitaba mi fuerza, la misma que había fallado, pero que ahora, por fin, era auténtica. «Estaré ahí», le prometí. Esperamos a que Luisito se despertara. Bajó, con el sueño aún en los ojos, y se detuvo en seco al ver nuestras caras. Sintió la atmósfera, el cambio tectónico que había ocurrido en la noche. Su mirada fue de Marta a mí, buscando una explicación, una señal de la normalidad perdida. «Siéntate, Luisito», dijo Marta. Su voz no era áspera, pero tenía una firmeza que no admitía réplica. Él se sentó, con la espalda rígida, los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa?». Marta respiró hondo. Yo me situé a su lado, un poco atrás, mi presencia un muro silencioso de apoyo. «Tu abuela me contó», comenzó Marta, y su voz se quebró un instante antes de recomponerse. «Me contó lo que ha estado pasando en las noches». El rostro de Luisito se descompuso. La confusión se mezcló con el miedo y luego con una rabia defensiva. «No es verdad. Ella miente. Es una vieja mentirosa que ya no me quiere». «Luisito», que la voz de Marta cortó el aire como un látigo. Por primera vez le hablaba con una autoridad que no nacía del enfado, sino de un dolor profundo. «No le hables así a tu abuela. Y no mientas. Tú siempre le crees a ella», gritó él poniéndose de pie. «Tú nunca me crees a mí». Fue entonces cuando yo hablé. Mi voz era calmada, pero cada palabra era de acero. «No se trata de creerle a uno o al otro, Luisito. Se trata de la verdad. Y la verdad es que lo que ha estado pasando está mal. Está mal para ti y está mal para mí». Él me miró, y en sus ojos vi el pánico de un animal acorralado. Su mentira, su pequeño reino de poder, se estaba desmoronando. «Tú me dejabas», murmuró acusador. «Sí», admití sin bajar la mirada. «Y eso estuvo mal de mi parte. Por miedo te lo permití. Pero ya no. Se acabó». La declaración resonó en la cocina. «Se acabó». Eran 2 palabras simples, pero contenían la fuerza de una liberación. Luisito ya no supo qué decir. La rabia se desinfló, dejando al descubierto a un niño asustado y profundamente confundido. Rompió a llorar. No eran las lágrimas manipuladoras de antes, sino un llanto verdadero, desconsolado, de alguien que se siente perdido. Marta se acercó a él, pero no para abrazarlo de inmediato. Se arrodilló frente a su silla, mirándolo a los ojos. «Lo que pasó no está bien, hijo, y vamos a arreglarlo. Pero necesito que me prometas que nunca, nunca más vas a hacer algo así. A tu abuela ni a nadie». Él, entre lágrimas, asintió convulsivamente. Yo no sabía», y balbuceó. «Ahora lo sabes», dijo Marta, y su voz era firme, pero llena de un amor agonizante. «Y a partir de ahora,
las cosas van a ser diferentes. La tormenta no había terminado, ni mucho menos. Había preguntas sin respuesta, una herida abierta que necesitaría tiempo y ayuda profesional para sanar. Pero el secreto había caído, la dinámica de poder se había quebrado. Esa mañana, en la cocina bañada por un sol pálido, no éramos una abuela, una madre y un niño. Éramos 3 personas heridas, de pie entre los escombros de la verdad, empezando el doloroso y necesario proceso de limpiar para, tal vez, poder construir algo nuevo sobre cimientos más honestos. La noche más larga había terminado, y el día, aunque gris y doloroso, por fin había amanecido. El mundo no se acabó, la tierra no se abrió para tragarnos. La gente del pueblo nos señaló con el dedo cuando salimos a la calle. La vida, con su terquedad simple y hermosa, siguió adelante, pero nosotros, dentro de esta casa, éramos diferentes. Éramos como un hueso que se rompe, y al soldar, queda más fuerte en el lugar de la fractura, pero siempre con la memoria de la grieta. Los días que siguieron a la verdad fueron incómodos, a veces dolorosos, pero honestos. Luisito se volvió callado, introspectivo. Ya no había portazos, ni miradas retadoras. Había una vergüenza nueva en sus ojos, una conciencia de que había traspasado un límite y que ese límite, ahora, estaba claramente marcado. Marta lo vigilaba de cerca, con una mezcla de amor desgarrado y cautela. Nuestras conversaciones eran prácticas, centradas en el quehacer diario, pero por debajo de las palabras fluía un río subterráneo de duelo y de un lento, muy lento, entendimiento. Una tarde, Marta vino a la cocina mientras yo amasaba la masa para las tortillas. Se sentó a la mesa y me miró trabajar en silencio por un rato. «Hablé con la maestra de la escuela», dijo al fin. «Me dio el número de una psicóloga en la ciudad. Para Luisito. Y para nosotras si la queremos». Dejé de amasar. El polvo blanco de la harina se posó sobre mis manos. «Está bien, hija», dije. «Es lo que necesitamos». Ella asintió. «No va a ser fácil». «Nada que valga la pena lo es», respondí, y retomé mi tarea. Era la primera vez que planeábamos un futuro juntas, no desde la mentira, sino desde la aceptación de nuestra herida compartida. Poco a poco, los rituales de la casa recuperaron su significado, pero purificados. Las mañanas ya no eran un preludio de tensión, sino un nuevo comienzo. El olor del café de olla ya no me sabía a culpa, sino a fortaleza. El sonido de la radio, que ahora sintonizaba estaciones más alegres, no era un ruido para tapar los silencios, sino un acompañamiento a nuestra nueva vida. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, es uno de esos días tranquilos. Marta llevó a Luisito a su primera cita con la psicóloga. Desde la ventana de la cocina, los vi caminar hacia la parada del camión. Ella le tomó la mano, no con la desesperación de antes, sino con una firmeza serena. Él no la rechazó. Caminaban lento, hablando en voz baja. «No sé qué le deparará el futuro a mi nieto. Sé que el camino para sanar su confusión será largo, pero ya no está solo con sus demonios. Y nosotros ya no estamos solos con nuestro secreto». Me quedé en la cocina, rodeada del aroma del cilantro y la cebolla que picé para la comida. El silencio de la casa ya no es pesado. Es un silencio expectante, lleno de posibilidades. Ya no soy la guardiana de un dolor innombrable. Soy simplemente una mujer vieja que, al final de sus días, encontró el valor de nombrar las cosas por su nombre. No hubo un final feliz, con abrazos y lágrimas de reconciliación. La vida real es más compleja que eso. Hay heridas que dejan cicatrices, amores que se transforman para siempre bajo el peso de la verdad. Pero hay algo que es más fuerte que el dolor. La paz que llega cuando dejas de luchar contra tu propia sombra y, en cambio, te volteas y la encaras. Esta es mi confesión. No la escribí para que me compadezcan, ni para buscar perdón. La escribí porque las palabras, al fin libres, necesitaban un lugar donde vivir. Porque mi silencio, que durante tanto tiempo fue mi cárcel, merecía convertirse en mi testimonio. Y porque quizás, en algún lugar, otra mujer, cargando su propio silencio, pueda leer esto y encuentre, en mi historia, el coraje para empezar a buscar su propia voz.
El sol de la mañana se cuela por la ventana, calentando el piso de cemento. Afuera, un colibrí se detiene frente a los geranios. Sus alas, un zumbido de vida pura y persistente. Respiro hondo. El aire huele a tierra, a esperanza, a futuro. La mesa está puesta. La comida está hecha. Mi familia volverá pronto, con sus heridas y sus sueños a cuestas. Y yo, Chabela, después de tanto tiempo de vivir entre fantasmas, estoy aquí, presente, esperándolos. Finalmente en paz. Finalmente libre.